¿Cómo estás, Alfa? Buenos días. Ay, ¿sí, sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Sí, todo muy bien, Alfa, muchas gracias. Dame un segundo, estoy tratando de prender mi cámara también, yo por aquí. Ahora sí. Listo, te vemos bien. Ahí, claro, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alfa, muchas gracias por este espacio. Siempre muy, muy agradecido porque nos encanta poder estar cerca de todos ustedes, poderles compartir un poquito de lo que tenemos el día de hoy de Kingston, algunos cambios que hay, y sobre todo, pues poderlos ayudar para entregar soluciones en conjunto con Storage, ¿no? Eh, no sé, Alfa, si quieres agregar algo más o tú me dices cuando ya podemos comenzar. Déjame, también te comparto la presentación. Sí, si usas, pues podemos ir comenzando. Ya nada Venga. más recordarles que, pues bueno, como podrán darse cuenta, la sesión es grabada. La vamos a estar Sí, subiendo a nuestras redes de YouTube para que posteriormente lo puedan volver a ver y también puedan tomar nota de lo que estamos comentando en este momento. de acuerdo. Solo para dejar claro, si alguien tiene alguna duda o pregunta, está abierto el chat, ¿es correcto, Alfa? Sin embargo, también tienen la opción de abrir el micrófono, ¿es así? Sí, los dos están habilitados para que puedan Buenísimo, decirnos sus dudas, comentarios, preguntas, todo. buenísimo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, el día de hoy vamos a platicar un poquito de Kingston, de las soluciones que tiene Kingston. Y si bien al inicio incluso, no sé si les ha tocado a algunos clientes cuando les hablamos de Kingston, lo primero que les viene a la mente es la memoria USB. Si bien la memoria USB es uno de los productos que tenemos de nivel consumo, sin embargo, hay soluciones que van hasta a cubrir hasta el mercado de data center, ¿no? Entonces, hay una gama de productos muy amplia. Vamos a tratar de tocar un poquito de cada una de ellas para que ustedes tengan el dato. Eh, y sobre todo ver cómo en conjunto podemos apoyarles o trabajar en conjunto para todas las oportunidades que ustedes tengan. También es bien importante comentar bueno, pueden acercarse a su ejecutivo de Storage para cualquier duda o comentario. Y nuevamente, pues mi nombre es Armando Galván. Soy gerente de desarrollo de negocios en Kingston. Y la idea también de mostrarles el día de hoy es cuáles son algunos puntos claves que podemos utilizar para trabajar con Kingston y sumar no solo RAM, sino también estado sólido a sus diferentes oportunidades o proyectos. Aquí traté de dividirlo en 4 puntos claves que creo que al día de hoy, por la situación del mercado, creo que son importantes. El número uno o la opción A habla mucho de los tiempos de entrega. Si bien la realidad es que todo este rollo de la pandemia nos mantuvo quizás un poquito distantes o alejados, la idea es empezar o volver a retomar este acercamiento con todos ustedes. Incluso durante este periodo de pandemia, creo que vimos también que el mercado tuvo ahí diferentes situaciones. Entre ellas, pues vimos que, por ejemplo, en algunas marcas había tiempos de entrega eh, pues más grandes o complicados. Llegamos a ver por ahí en algunas marcas que para entregar un servidor nos daban de 6 a 8 semanas o más a veces, o meses, ¿no? Incluso. Si bien en Kingston nuestros tiempos de entrega se han caracterizado siempre porque tenemos tiempos de entrega inmediatos, siempre en California, y lo único que tenemos que esperar si no tenemos el inventario en México, tenemos solamente que esperar la transición de Estados Unidos a México, ¿no? Que es la importación. Durante ese periodo de pandemia, realmente lo que sucedió es que, como todos, tuvimos ahí situaciones y retrasos.
En algunos casos nosotros nos estábamos tardando a veces, en el peor de los escenarios, dos o tres semanas, que si lo ves ya en perspectiva contra las marcas o contra un equipo, pues no era nada. Sin embargo, para nosotros era un mundo de tiempo porque estábamos acostumbrados a la transacción de día a día, ¿no? Al día de hoy, esta situación está completamente solucionada. Tenemos tiempos de entrega inmediatos y como te decía, si llega a suceder que no tenemos el inventario en país, solamente hay que esperar esa transición. La otro punto clave o este punto B habla sobre las diferencias de precio. Si tú en algún momento estás trabajando en un proyecto, por ejemplo, para hacer un énfasis específico, si estás trabajando en un proyecto de servidores donde buscas sumar memoria o buscas sumar estado sólido, eh, tú vas a poder ver que la diferencia de precio, por ejemplo, de la memoria del OEM versus la memoria de Kingston, en muchos de los escenarios tiene una diferencia del 30 o hasta el 40% a favor, ¿no? En el caso de estado sólido, es el mismo escenario. Hemos visto hay diferencias súper marcadas y aquí la parte clave es que podemos nosotros o podamos nosotros utilizar esas diferencias a favor para poder sumar estado sólido a los servidores, poder sumar un almacenamiento mucho más veloz con características comerciales significativas, ¿no? En el caso de garantía, que puede ser uno de los puntos claves que muchas veces nos cuestiona el cliente, en el caso de memoria, la garantía es de por vida. En el caso del estado sólido, por ejemplo, para servidor tiene 5 años. Y en el caso de cómputo personal tenemos de 5 o 3 años. Kingston Care habla de un programa que tenemos que está enfocado a todos los partners como ustedes, que si en algún punto ustedes tienen un proyecto, vamos a hablar de un ejemplo específico. Vamos a pensar que alguno de ustedes tiene un proyecto de servidores donde vamos a sumar memoria y en este caso, como son servidores de misión crítica y necesitamos tener un SLA o tiempos de respuesta muy específicos, eh, y el proyecto abarca cierta cantidad de memorias. Vamos a hablar que son, no sé, 50, 100 memorias. Entonces, como es un proyecto de misión crítica, nosotros dentro del programa de Kingston Care, lo que podemos hacer es ayudarles a entregar reemplazo o spare de memorias, por ejemplo, sin costo para ustedes y sin costo para el usuario final. ¿Cuál es la idea de estas memorias en Spare? La idea es que el cliente tenga componentes en avanzado en caso de una contingencia y ningún care pack va a ser mucho más rápido que abrir el cajón, sacar la memoria y hacer el cambio, ¿no? Eh, Usualmente cuando compramos un servidor de marca, buscamos sumarle ese care pack, cada marca le llama diferente, y ese care pack pues también va a variar en costo, ¿no? ¿De qué va a depender? Va a depender si el ingeniero que mandan para solucionar el problema llega a las 4 horas, llega el siguiente día, llega en 2 días, etcétera. Cada una de estas variantes puede sumarle una diferencia al costo. Sin embargo, con nosotros, sumando este Kingston Care y estas piezas en Spare, no tienen ningún costo, ya tienen las piezas el cliente en sitio para el caso de una contingencia. Por ahí en algún momento hubo alguien que me decía, oye Armando, bueno, está todo esto muy padre, que avances con las piezas, pero eso significa que tus piezas tienen fallas y te avanzas y me entregas el reemplazo para cubrirte, ¿no? Y te puedo decir, yo voy a cumplir en Kingston 10 años. En estos 10 años hemos entregado una cantidad infinita una cantidad importante de memorias en Spare y los cambios que han hecho han sido mínimos. Hacemos este proceso de memoria en Spare porque muchos de los clientes tienen o se sienten más tranquilos o seguros teniendo ya la pieza de reemplazo. Y al final, como ellos están comprando un care pack con el servidor, esto les da esa tranquilidad de tener ya también, en el caso de las memorias, tener memorias en Spare. Y esto incluso nos ha ayudado a entrar en muchos proyectos
Te puedo decir que el día de hoy casi todos los bancos del país están sumando o han sumado Kingston en sus servidores y mucho de lo que nos han abierto la puerta para entrar a estos escenarios ha sido dejar esta memoria en espera. Incluso hoy en día también empresas que tienen ya un data center en específico o data centers ya de los grandes que escuchamos como Kio, Triara, etcétera, han sumado ya en algún porcentaje memoria Kingston. ¿Y eso qué nos lleva? Yo quiero decir con esto también que si ustedes tienen clientes que el día de hoy suman memoria del OEM a sus servidores y no suman una memoria de terceros como Kingston, porque tienen miedo, tienen desconfianza, tienen dudas sobre la garantía, etcétera. Yo les diría que con todos estos escenarios no debemos ya de preocuparnos. Si hacemos la integración correcta, la combinación correcta, no va a haber ningún problema. Y ahí es donde podemos ayudarlos. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto para entrar en detalle. Ahora, hablando en esta lámina, hablando en específico de cargas de trabajo, ¿qué es una carga de trabajo? Realmente la carga de trabajo tiene mucho que ver con qué es lo que hacemos el día de hoy con la computadora. La realidad, y si se dan cuenta, el día de hoy todos nuestros clientes ya tienen un perfil específico, sin importar si el tipo o el tipo de empresa, cada uno de los usuarios está demandando diferentes características. Pero incluso, aunque sea un usuario de informática, muchas veces está buscando también tener un equipo que tenga la respuesta correcta, que estemos abriendo todas las aplicaciones de forma simultánea y que tengamos esa respuesta rápida, ¿no? Aquí tengo, en estas columnas, tengo varias configuraciones o varios escenarios que es muy probable que ustedes los estén viendo o los estén encontrando con sus clientes. Muchos de ellos están corriendo ya en su máquina escenarios de video avanzado, render, animación, lo cual está esto demandando grandes cantidades de memoria, está demandando un almacenamiento cada vez más veloz. Lo que te decía de la movilidad, que si bien ahora que todo mundo adoptó también esta parte de el trabajo en casa o el trabajo híbrido, significa que ahora necesitamos una máquina que sea mucho más ágil, ¿no? Que nos permita abrir todas las aplicaciones rápidas. Y si se dan cuenta, el día de hoy estamos trabajando ahora con aplicaciones que le llaman hardware based. ¿Qué significa eso? Que están basadas en hardware y lo que requieren es cada vez más hardware para correr estas aplicaciones. ¿Como qué? Como un procesador más avanzado, como qué? Como más memoria para poder abrir todas nuestras aplicaciones, como que también como un almacenamiento veloz. El disco duro que usábamos desde hace años ya no es una solución. Ya incluso si ustedes se dan cuenta, la mayoría de computadoras que tenemos hoy en día o que vendemos, la mayoría ya traen o vienen con un escenario de estado sólido. ¿Por qué? Porque esa ya es la tendencia al futuro, ¿no? Escenarios de realidad virtual, de inteligencia artificial, escenarios de Autodesk o AutoCAD, donde son aplicaciones más de ingeniería que requieren también hardware más específico. También empresas que ya en sus máquinas están analizando sus bases de datos o grandes bases de datos, porque ahorita si se dan cuenta, los datos cada vez han crecido más, ¿no? El día de hoy, cada uno de los usuarios creamos más datos, los guardamos en la computadora y necesitamos a veces hacer análisis de esos datos y necesitamos para eso una lectura y escritura avanzada en el almacenamiento. En los servidores lo mismo, hay análisis de datos cada vez más grandes. La generación y crecimiento de datos ha sido exponencial a nivel mundial. El alto rendimiento, colaboración en día, todos estos diferentes escenarios realmente en conclusión lo que marcan es que necesitamos esta pareja perfecta, que yo le llamé así, pareja perfecta, que es sumar estado sólido y sumar memoria RAM, la memoria RAM adecuada para cada uno de estos sistemas. Pero con esto
podríamos entrar ahorita al detalle donde podríamos preguntarnos, oye, ¿cuál es la memoria adecuada para mi sistema, no? En Kingston, igual muchos de ustedes ya lo hemos hablado en el pasado, creo que algunos de ustedes ya se han sumado a nuestras sesiones en el pasado. Les puedo decir que en Kingston, el core de negocios de Kingston es eh, fabricar memoria RAM y fabricamos memoria para todos los OEMs. Y cuando hacemos esto significa que corremos procesos de validación, procesos o pruebas muy avanzadas para asegurarnos que la memoria que fabricamos es la adecuada para cada uno de los modelos, para cada una de las marcas. Y en base a eso también tenemos aquí diferentes opciones o escenarios de memoria. Por ejemplo, aquí la primera opción, si tú estás buscando memoria para un servidor, para un centro de datos, hay memoria que ya fue certificada, validada para estos servidores y tenemos la memoria específica para cada marca. ¿Cómo tú lo puedes identificar? Por ejemplo, aquí yo te puse en rojito que la memoria KTH es una memoria enfocada para servidores HP. ¿Cómo lo puedes identificar? La KT es el acrónimo de Kingston Technology y la siguiente letra hace referencia hacia la marca, ¿no? Entonces, KTH, H es para HP, D es para Lenovo, perdóname, KTD es para Dell, KTL es para Lenovo y así sucesivamente. O incluso si tú estás buscando memoria para equipos específicos, como puede ser un equipo de QNAP, de Synology, de Supermicro, incluso el día de hoy hemos visto en el mercado servidores, por ejemplo, de Asus. Entonces, todos ellos lo que requieren es una memoria propietaria que en este caso viene con las siglas KCM. Pero aquí lo más importante es que todas estas memorias que te estoy mencionando son 100% compatibles con estos servidores o estas marcas. Ahora, por el otro lado, si tú estás buscando una memoria para equipos OEM, para equipos de cómputo personal, como puede ser una laptop o una PC, tenemos una memoria propietaria y aquí el acrónimo o las siglas para identificarlo es KCP, que significa Kingston Client Parts. Entonces, esta memoria ya ha sido la aprobada o validada para estas máquinas de marca. Y aquí es algo importante también mencionar porque me ha tocado ver mucho que de repente nuestros clientes nos dicen, oye, tengo, no sé, una base instalada de, voy a inventar, de 500 computadoras y quiero sumarle memoria. Y cuando hacemos el proceso de validación y vemos incluso el comparativo de precios, vemos que la memoria propietaria de Kingston tiene cierto costo y luego a veces buscamos una memoria genérica y esa memoria genérica en algunos casos tiene quizás un precio un poquito abajo. Y hay veces que por precio nos vamos con esta genérica. Lo que te puedo decir, que es parte de lo que ya hablamos, es que esta memoria propietaria es la memoria que ya ha sido incluso validada por las marcas. Ha corrido, te decía, que los procesos de certificación de validación para que funcione al 100% con cualquier marca. Si tú metes una memoria genérica, puede ser que sí, el sistema sí la reconoció. Me han dicho muchos, oye Armando, pero es que instalé esa memoria genérica y el sistema sí la reconoció y funcionó. Sí, y me ha tocado también que ellos mismos regresan y me dicen, oye, algo pasa porque la máquina ahora se ha empezado a hacer más lenta, en algunas ya me salió pantallazo azul, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es porque no es una memoria que ha corrido procesos de validación. En el pasado, antes de todo este escenario de pandemia, incluso en algún momento hubo muchos clientes que los invitamos a la fábrica de Kingston. Hay una fábrica en California y los invitamos para que ellos conocieran el proceso de fabricación de la memoria desde cero hasta tener ya el producto final e incluso el empaque. Y muchos de ellos se sorprendieron cuando terminaban la línea de producción y veían que ya salían las cajas y salían cajas y ellos esperaban ver una caja que dijera Kingston y veían las cajas donde decía Dell, en otra línea salían cajas que decía Lenovo y así sucesivamente y decían, oye, ¿cómo si estoy en la fábrica de Kingston? ¿Cómo es que están saliendo, cómo es que están saliendo cajas con otra marca, ¿no? Y es lo que te decía, que nosotros corremos procesos de
de validación para todos ellos, y es por eso que podemos validarte y asegurarte que esta memoria propietaria es la que va a ser 100% compatible para los equipos de marca. Ahora, en esta tercera columna podemos ver que tenemos una memoria que es una memoria que le llamamos Value RAM. No me gusta usar este nombre, pero vamos a decir que es una memoria genérica, porque esta memoria fue creada para equipos ensamblados. Si tú tienes un escenario donde armaste el rompecabezas, armaste tu Frankie, compraste la motherboard, la fuente de poder y todos los componentes, para ese escenario, tu memoria adecuada es esta memoria KVR, ¿ok? Si tú incluso metes esta memoria KVR en una máquina de marca y por algún motivo llega a haber una situación, cuando llegues con Kingston, con el soporte de Kingston, Kingston automáticamente te va a decir, oye, David, ¿qué crees? Metiste memoria KVR en una máquina de marca, ya no te doy garantía, ya no te doy soporte, porque solamente garantizamos que la memoria propietaria es la memoria adecuada para equipos de marca. Si tú quieres usar KVR, tiene que ser en equipos ensamblados. Y por eso es que ahí es donde nos enfocamos y les damos mucho este mensaje a ustedes para que puedan usar la memoria propietaria en equipos de marca, ¿no? Por último, tenemos una memoria que es una memoria más, lo que está ahorita de moda, que es el gaming. Esta memoria, de entre las características principales, es que permite hacer overclock. Si ustedes tienen algún cliente que quiera hacer uno de estos ejercicios, ya sea que podamos hacer el overclock natural o un overclock avanzado, esta memoria lo va a permitir y hay diferentes versiones, ¿no? Entonces, estos son los tipos de memoria que tenemos y quería hacer un resumen de todo esto para que ustedes lo recordaran o lo tuvieran en la mesa. Ahora, en base a lo que hablamos en las dos láminas anteriores, preguntábamos, oye, ¿cuál es la memoria adecuada y cuánto es lo mínimo que yo necesito para mi máquina? Entonces, si ustedes el día de hoy están vendiendo alguna configuración de cómputo personal y se preguntan cuánto es lo adecuado en memoria, yo lo que te diría es, y haciendo aquí dos opciones o dos perfiles muy claros, en el lado izquierdo, si la máquina va enfocada hacia un ambiente de informática, ¿cuál es un ambiente de informática? Pues lo que hacemos el día a día, ¿no? Revisar el email, Word, Excel, PowerPoint, navegar en Internet, de repente le echamos un ojito al Facebook, al Instagram o cualquier cosa de esas. Entonces, esos escenarios, lo mínimo que requerimos o que recomendamos son 16 gigas en RAM y un estado sólido. Ahora, ¿por qué? Tú te preguntarás, oye, ¿por qué saltó este compadre hasta 16 gigas? Si ahorita la máquina que voy a vender viene de fábrica con 4. Entonces yo te diría, frenémonos y vamos un poquito hacia atrás. Si el día de hoy tienes una máquina que ya trae Windows 10 y trae 4 gigas en RAM, incluso todavía trae disco mecánico, yo te diría que mañana cuando empieces tu día, enciendas tu máquina, no abras ninguna aplicación, solo enciende tu máquina, que cargue Windows, y cuando hagas eso, Windows trae una herramienta que es el Device Manager, de ahí abres el Device Manager y te va a decir que solo por cargar Windows, esa máquina ya consumió de 3 gigas a 3 gigas y medio. Y si tu máquina tenía 4, ya nomás te queda medio giga para empezar a abrir tu Word, tu Excel, tu email, tu PowerPoint, tu navegar en Internet. Y si navegas en Internet con Chrome, pues de ahí te vas a dar cuenta que Chrome ya consumió un montón de memoria. Y ahí es donde vas a poder ver que tu máquina se vuelve más lenta. Y como le falta memoria, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Automáticamente se va a bajar al siguiente componente. ¿Cuál es el siguiente componente? El disco mecánico. Y si este disco, como te decía, es mecánico, pues todavía peor, ¿no? Hicimos la máquina mucho más lenta. Entonces, por eso es que la receta debe ser 16 gigas en RAM como mínimo para trabajar en este escenario de estas nuevas aplicaciones y estado sólido. Ahora, del lado derecho, si estamos hablando de aplicaciones ya más robustas, porque aquí la parte clave es que cuando tú hables con tu cliente y él te esté solicitando una máquina, es importante entender cómo va a usar la máquina, qué tipo de usuario la va a usar, qué tipo de aplicaciones van a correr para poder generar la configuración adecuada. Y entonces, si ellos te dicen que van a correr algún tipo de escenario de
aplicaciones avanzadas como estas que te agregué aquí, estos ejemplos. Incluso yo te diría, vámonos al siguiente nivel. Ya tendrías que ofrecer 32 gigas en RAM y ahora un estado sólido NVMe, que es la siguiente generación, que es un estado sólido mucho más avanzado. Entonces yo te diría, de momento, enfoquémonos a estas dos opciones o configuraciones para ofrecer una máquina con características avanzadas. Ya sea que sea la máquina nueva o si el cliente ya tiene máquinas en sitio, poderlas o ayudarle a crecer esas máquinas para ofrecer una configuración adecuada basadas en las aplicaciones que hay el día de hoy, ¿no? Agregué esto porque fíjate que me ha tocado que cada vez más personas me preguntan, oye, tengo o quiero tener una configuración de diseño gráfico, hablando más de una tipo estación de trabajo, una workstation, donde me dicen, oye, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo tener una estación de trabajo avanzada? Incluso antes de esta charla, por ahí estaba teniendo un par de llamadas y respondiendo un par de correos donde me decían, tengo una workstation, tiene una tarjeta de gráficos súper robusta y le estoy metiendo 4 gigas, 8 gigas en RAM. Y dices, oye, pues tienes el Ferrari y lo quieres correr en primera y con la llanta ponchada, ¿no? Entonces, es importante que le pongamos la buena cantidad de memoria, un estado sólido adecuado, o si queremos irnos ya a la versión avanzada, porque los procesos que van a correr, el render que van a realizar, pues necesitamos ya un estado sólido de última generación, PCI Express generación 4, donde la velocidad es mucho mayor. Ahorita vamos a hablar en detalle de eso. Por el otro lado, también me ha tocado ver que todo esto que hemos vivido, que te decía, haciendo un resumen, que hemos vivido de la pandemia, después se presentó el rollo de la guerra, que también ha causado ahí grandes estragos, y incluso ahorita hemos visto también que a nivel gobierno los presupuestos han estado apretados. Entonces, muchas empresas que antes nos compraban la actualización del equipo, se deshacían del equipo viejo y compraban el nuevo, no ha estado sucediendo al 100%. Antes si decían, oye, te voy a comprar el 100% de equipo, ahora dicen, en el mejor de los escenarios voy a comprarte solo el 50 y el 50 restante ayúdame a darle un segundo aire, ¿no? A extenderle el tiempo de vida. Todavía podemos hacer eso. Se sorprenderían. Durante toda la pandemia les puedo decir que en mi caso fue súper movido porque encontramos que muchas empresas grandes, muchas empresas de iniciativa privada grandes, que usualmente uno cuando ve una de esas empresas grandes dices, debe de tener todo la última tecnología, lo mejor en cómputo y nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Nos dimos cuenta que también ellos en algunos escenarios decían, quiero todavía darle un segundo aire a estas máquinas, ver cómo las extendemos y nos dimos cuenta que también en algunos casos muchos todavía tienen Windows 7 en sus escenarios. Ya sé que suena sorprendente para muchos de ustedes, pero sí está sucediendo. Yo incluso les diría como tip, cuando hablen con sus clientes, pregúntenles, oye, ¿cómo está tu base instalada? ¿Cuántos equipos tienes en tu base instalada? De esa base instalada, ¿cuántos siguen viviendo con Windows 7? Oye, de esos que siguen viviendo en Windows 7, ¿quieres todavía conservarlos o ya estás buscando crecer esos equipos a una nueva generación? Y te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta que aquí hay una oportunidad donde podemos ayudarles a esas empresas a darles ese segundo aire que tanto te menciono, sumando memoria, sumando estado sólido, pero incluso tú puedes crear o generar ese círculo de negocio donde tú puedes ayudarle también a migrar de Windows 7 a Windows 10. Incluso ya se nos está pasando el tiempo porque ya está ahorita empujando mucho Microsoft para Windows 11. Pero incluso tú puedes, como te decía, vender el software, vender el hardware o incluso ayudarle al cliente hacer el deployment. Deployment básicamente es todo este servicio de instalación, servicio de incluso generar su imagen, montar la imagen dentro de los equipos, etcétera. Y al final ya estás integrando o vendiendo una solución integral para la implementación eficiente de estos equipos, ¿no? Y créeme que cuando le hagas esto a tus clientes, cuando ellos ya tengan presupuesto y busquen máquinas nuevas, te van a buscar a ti, porque van a darse cuenta que tú ya les estás ofreciendo todo un servicio
no importa si son máquinas viejas o ya son máquinas nuevas, y te van a ver ya como una empresa que te está integrando una solución específica, ¿no? Eh, no sé si hasta ahorita alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Voy a irme un poquito más rápido porque ya vamos a la mitad del horario y todavía me faltan bastantes láminas. Nuevamente, si alguien tiene dudas, comentarios, aquí en el chat está abierto. Por favor, ahí pueden colocar sus comentarios o preguntas, o pueden abrir el micrófono para compartirnos. En el caso de estado sólido, ustedes han visto que, que el estado sólido ha ido evolucionando. Si bien al inicio evolucionó en el sentido de que el almacenamiento pasó del disco mecánico al... Es más, voy a irme un poco atrás. Del disco mecánico quisieron hacer por ahí un movimiento y sacaron el disco mecánico híbrido, que al final no fue muy aceptado. Después de ahí salió el estado sólido, o salió a la par. El estado sólido realmente vino a revolucionar, pero el día de hoy el estado sólido ya tuvo que migrar. Ya lo ha hecho desde hace varios años, y el día de hoy lo más rápido que hay en estado sólido es los sólidos basados en esto, que se llama NVMe. NVMe es No Volatile Memory Express, y básicamente significa que estos estados sólidos rompieron la barrera del serial ATA. El serial ATA que hemos venido usando, que corría en promedio a 500, 600 megabits sobre segundo, eso ya era demasiado lento incluso. El disco mecánico está en promedio a 100 megabits sobre segundo. Serial ATA rompió esto subiendo hasta 600, ya no fue suficiente. Ahora brincamos a NVMe, donde llegamos mínimo con este que les estoy señalando a 2000 megabits sobre segundo. Imagínate, si ahorita los megabits y esas cosas nos hace ruido y no lo entendemos, quedémonos con el número. El disco mecánico 70 a 100, el estado sólido serial ATA 600, y este NVMe hasta acá arriba, 2000 megabits sobre segundo. Si te das cuenta, la diferencia es gigantesca. Y esto es porque tenemos un estado sólido basados en puertos M.2 sobre líneas PCI Express de generación 3, y esto nos permitió llegar a los 2000 megabits. Pero incluso, ¿qué crees? Los 2000 ya no es suficiente. Ahora necesitamos más allá, y necesitamos ir más allá por las aplicaciones que estamos usando el día de hoy, por las aplicaciones que están corriendo los clientes, y significa que ahora tenemos estados sólidos basados en generación 4. Traducción, que ahora estos sólidos nuevos ahora corren a 7000 megabits. Entonces imagínate otra vez el disco mecánico 70 megabits sobre segundo, y estos 7000. La diferencia es realmente exponencial. Entonces, vamos a ver que ahora estas son las nuevas generaciones, y esto es lo que vamos a empezar a manejar mucho en nuestros equipos de cómputo. Posiblemente te preguntarás, oye, ¿qué tan compatible es con lo que yo ya tengo? Te puedo decir que las máquinas que hoy estamos vendiendo, que hoy están saliendo de fábrica del OEM, muchas de ellas ya están soportando estas versiones de generación 4, que es incluso algo que aquí me pregunta Oscar, oye, estos M.2 son compatibles. Y mira, incluso Oscar aquí me dice, el M.2 versión serial ATA es compatible en el slot M.2 NVMe. Te digo algo, Oscar, o incluso les cuento a todos, M.2 serial ATA, que lo teníamos desde hace ya varios años, te puedo decir que el día de hoy ya se descontinuó y desapareció. Entonces, ahora lo que queda es el M.2 PCI Express basado en NVMe. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora en el mercado? La versión serial ATA en el formato de 2.5 pulgadas, y la versión M.2. Entonces, esas son las dos versiones. Y la diferencia, como lo vemos aquí en la gráfica, pues es la versión generación 3 o la versión generación 4, donde obviamente va a haber diferencia de precios, porque en uno corres a 2000, en el otro 7000, pues obviamente va a haber ahí una diferencia, ¿no? Y aquí, si ves, te agregué una línea azul dividiendo esto, porque lo que quería aquí mostrarte es que también tenemos este NVMe en servidores. Y si bien aquí tú ves este NVMe que te estoy señalando con el cursor físicamente o en la foto, se ve igual que los de arriba, no es lo mismo.
los sólidos de servidor tienen características superiores o específicas comparados con los estados sólidos de cómputo personal. Ahorita lo vamos a ver en la lámina de sólidos de servidor. Pero aquí lo único que quiero decirles es, ya tenemos un sólido de servidor M.2 PCI Express, que lo puedes usar en un servidor. Hay muchos equipos de QNAP que abres tú la cajita de QNAP, lo destapas y en un lateral, bueno, depende del modelo, en el lateral vienen 2 puertos M.2, ahí puedes colocar sin ningún problema estos M.2, algunos equipos que son de rack que ya traen la ranura M.2 y ahí es donde podrías utilizar este M.2. O la versión que si bien aquí tú lo ves es de 2.5 pulgadas, pero este ya tiene un puerto U.2, que esto significa que el sólido que usábamos, o el disco duro que usábamos para servidores que era versión SAS, si bien SAS todavía no va a desaparecer, ya hay algo mucho más rápido que es estas versiones U.2. Voy a avanzarme un poquito más porque a mí me suelta alfa el micrófono y ya no me lo quita, porque me sigo. Bueno, en el caso de virtualización, hablando un poquito más de servidores ahora, ustedes han visto que estos escenarios de virtualización han ido creciendo cada vez más. Muchos de nuestros clientes ya han implementado alguna solución de virtualización, ya sea escritorios virtuales, un servidor virtual, etcétera. Yo incluso aquí la gráfica, la idea es mostrarles un pequeño extracto de diferentes configuraciones que están basadas en estos escenarios de virtualización, pero ¿sabes cuál es la clave de todo esto? Que para tener una virtualización o cualquiera de estas configuraciones creadas o configuradas de forma adecuada, la clave, ¿dónde crees que está? En el almacenamiento y la memoria. Y no me lo creas a mí. Tú ve a la página, a la web de cualquiera de estas empresas que venden virtualización y, por ejemplo, si entras a la página de VMware, te va a decir que para tener una virtualización adecuada o exitosa, debes sumar estado sólido a tu escenario. Debes sumar una buena cantidad de memoria para tener equipos virtuales o escritorios virtuales, etcétera. Entonces, aquí es donde tú ves, yo siempre le he dicho a todo el mundo, oye, cuando haces la virtualización y algunos me dicen, oye Armando, pero ¿tú qué haces en el rollo de virtualización? Si la virtualización está acá en el VMware, en todo en el software de Fan Storage y en todos esos escenarios, ¿tú qué haces ahí? El punto aquí es que mi producto, la memoria y el estado sólido, digamos que están siempre trabajando tras bambalinas. Imagínate que tú vas a un concierto, imagínate que vas al concierto de Lady Gaga, ¿no? Que siempre tiene un concierto ahí con un montón de luces y un show ahí muy llamativo, ¿no? Ahora imagínate que vas al concierto de Lady Gaga y nomás está parada ahí en el escenario, no hay luces detrás, no hay sonido, no hay producción, nada más está ahí paradita la señora y tú que te tocó el boleto hasta el final del estadio, ni siquiera la escuchas, ¿no? Ahora imagínate que empieza a haber producción y empieza a haber todo esto, este desplazamiento técnico de infraestructura que hay detrás. Y entonces ya le pones audio, le pones sonido, le pones un escenario y entonces es cuando tú ya ves ese espectáculo al que fuiste o a ese concierto, ¿no? Algo muy parecido, es una analogía quizás muy simple, pero algo parecido pasa en este tipo de escenarios. Tú no me ves a mí en memoria o en estado sólido en la virtualización porque estoy atrás de la caja, estoy dentro del servidor y nadie abre el servidor ahí. Todo el mundo lo que quiere es que su máquina virtual funcione, ¿no? Pero si no tienes la memoria o el estado sólido adecuado, pues esa máquina virtual nunca va a correr como debe de ser. Entonces es importante que tomemos en cuenta también estas características. Hoy en día hemos escuchado mucho ya temas de 5G, Edge Computing, el Cloud Computing, y todos estos temas en realidad se resumen otra vez a lo mismo, a tener una buena cantidad de memoria, a tener un almacenamiento cada vez mucho más veloz. Incluso hemos visto en escenarios de data centers donde remueven discos SAS, una buena cantidad de discos duros, por estado sólido, incluso cantidades menores de estado sólido, obteniendo mejor rendimiento. Tenemos ahí algunos casos de éxito muy específicos sobre esto y yo les diría, tratemos de llevar este tipo de escenarios a sus proyectos o configuraciones. Ahora, ¿cómo les podemos ayudar? En conjunto con todo el equipo de Storage y Kingston,
les podemos ayudar para entregar una solución robusta. Si tú estás vendiendo el día de hoy un servidor, busquemos colocar este servidor en este punto central donde nos vamos a enfocar a vender rendimiento, la capacidad e incluso ahorro de energía. Son puntos claves que debemos de considerar o tomar en cuenta, porque cuando vendemos un servidor hay que tomar en cuenta incluso qué procesador tiene, porque puede ser que tú vendas la memoria más avanzada que hay, de la frecuencia más alta, de la capacidad más alta, pero si tu procesador no lo soporta, la va a frenar. Tenemos que identificar, si tú quieres montar memoria y combinarla con la que ya venía de fábrica, hay que identificar qué tienes de fábrica para ofrecer una memoria equivalente. Porque muchas veces cuando ha habido alguna situación y sumas Kingston y el cliente te dice, oye, pues es que ya sumé Kingston, pero el server ni prendió, no funcionó, mandó alertas o se degradó. Oye, ¿cómo lo estás combinando? ¿Combinaste, consideraste los ranks? ¿Consideraste la frecuencia? ¿Consideraste el procesador? ¿Consideraste el tipo de memoria? ¿Consideraste también la densidad de la memoria? Si no consideraste ninguno de esos puntos, es muy probable que en algún punto tu server vaya a degradarse la frecuencia, vaya a correr a menor velocidad. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ayudarles. Podemos considerar todos estos diferentes escenarios o puntos para colocar tu servidor en este punto central y poder abarcar estos 3 puntos claves para la configuración de un equipo. Pero no te preocupes, no estás solo. Cada vez que tengas que correr un escenario de estos, avísanos, copia a tu ejecutivo de storage, súmanos a nosotros, te damos nosotros ya la receta de cuál es la configuración adecuada y tú solamente le haces copy-paste y se lo mandas a tu cliente para ofrecerle ese escenario avanzado a tu cliente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquí que el cliente tiene un cuello de botella, están corriendo bases de datos o alguna aplicación específica y nos dicen, oye, es que hay un cuello de botella, tenemos ahí un cuello de botella? Lo hemos escuchado mucho y aquí no significa que ahora vayamos a entregar ahí las cervezas, no, aquí significa que ese cuello de botella significa que tu servidor le faltan recursos, significa que tu servidor no está optimizado. ¿Y cómo lo puedes optimizar? Uno de los primeros escenarios es sumando memoria. Y la memoria incluso es la que nos va a habilitar esta opción para eliminar los cuellos de botella. Si ahorita igual y por tiempo no me va a dar oportunidad de explicar cómo funciona esto. Sin embargo, si alguien quiere que toquemos este tema y se puede esperar al final, lo podemos tomar en cuenta para explicarles cómo funciona este escenario de los cuellos de botella y cómo eliminarlos, ¿no? Pero básicamente, en conclusión, sumando memoria podemos ayudar a eliminar esos cuellos de botella. Aquí solamente un caso de éxito que quería comentarles. El día de hoy, como te decía al inicio, hay muchos bancos que han sumado Kingston en sus servidores. Y te hablo de un banco porque si tú te das cuenta, un banco no puede darse el lujo de meter cualquier cosa a sus servidores, no puede darse el lujo que su servidor se caiga constantemente. Los servidores de un banco deben estar funcionando los 365 días del año, las 24 horas del día, y deben ellos asegurarse que esto suceda. Con todos estos bancos hemos trabajado sumando memoria o estado sólido, o en algunos casos los dos, y ellos nos han entregado ya comentarios muy específicos. Estos, por ejemplo, esto que hay en la lámina son comentarios específicos de uno de estos bancos donde nos dijo, oye, sumé Kingston y tuve mejor rendimiento en mis servidores que con la memoria del OEM, con la configuración, las recomendaciones que me dieron. Inclusive pudimos mejorar el ancho de banda, pudimos aumentar las máquinas virtuales y pudimos incluso estandarizar los servidores, porque antes tenían servidores con 64 gigas, otros 28 gigas, otros 1 tera, bla, bla, bla. Entonces, al final lograron estabilizar o estandarizar todos los servidores y eso ayudó mucho a mejorar el rendimiento de la infraestructura como tal. Y considerando que ellos estuvieron combinando la memoria de la marca contra la memoria de Kingston, ¿no? Entonces, en algunos escenarios.
y considerando también que vieron diferencias de precio también significativas y nadie está peleado con su bolsillo, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos utilizar o podemos usarlo para hablar con nuestros clientes. Incluso les ofrezco, les dejo en la mesa, que si ustedes tienen un proyecto en la mesa, sumen a su ejecutivo de storage, me pueden sumar a mí y podemos platicar de todo esto que estamos hablando para darle al cliente, a tu cliente, esa confianza, esa tranquilidad que el sumar a Kingston van a tener un escenario óptimo y que no van a tener ningún problema. Consideren eso como una opción y, y también la parte clave aquí es que muchas veces el cliente cuando tú sumas al fabricante, ellos les da también confianza, ¿no? De que tienes todo el respaldo. Y la realidad es que eso es lo que quiero que ustedes sientan, el respaldo de Kingston para sus diferentes escenarios. Voy a ir un poquito más rápido. Este ejercicio, hago énfasis y hago un gran paréntesis. Esto no es una promoción, esto no es un precio especial que se esté dando. Quise hacer este ejercicio y esto incluso estos precios que tú ves aquí son precios que ya tienen algo de tiempecito, pero quise hacer este ejercicio porque quiero que ustedes vean, porque yo les hablo mucho de la diferencia de precios, de por qué sumar a Kingston y quise hacer un ejercicio didáctico. Esa realmente es la palabra. Este es un ejercicio didáctico que si ustedes quisieran ver un ejercicio en tiempo real, yo les invitaría a que hablen con su ejecutivo y podamos arrastrar el lápiz y correr estas diferentes opciones que podemos mostrar, ¿no? Imagínate que el día de hoy tu cliente te pide un servidor DL380 y te lo pide con una buena cantidad de memoria, te pide incluso estado sólido, pero a su vez te dice, oye, este es el dinero, el presupuesto que tengo. Y entonces tú con eso, pues ya empiezas a arrastrar el lápiz, dices, a ver, ¿qué le voy a ofrecer, no? Yo ahorita tomé como ejemplo este modelo de servidor, pero pues puede aplicar esto a cualquier modelo o marca o incluso hasta una NAS o una SAN, ¿no? Entonces tú tomas este servidor, que este podría ser su precio base o fue su precio base en su momento que yo tomé estos precios de Internet. Después imagínate que, pues como no tiene la memoria suficiente, le monta 5 memorias para llegar a la capacidad que buscaba el cliente. Este es el precio unitario de cada memoria. Por 5 memorias, pues este sería el monto, ¿no? Aquí ya llevamos la opción 1, la configuración o los costos, ¿no? Después, como ya vimos aquí que esto subió, el número, pues decimos, ya no me va a alcanzar con el presupuesto que me dio el cliente. Entonces, en lugar de ponerle estado sólido, le voy a poner discos duros. Entonces le pones aquí 4 discos duros SAS de la marca y te da este número. Y entonces le mandas esta opción 1 a tu cliente y le dices, ahí está mi cotización para este servidor. El cliente la revisa y dice, ah, pues mira, esta norma está súper bien, pero pues yo te había pedido con estado sólido, no seas mala onda. Mándame la opción con estado sólido para ver si le llego o le puedo por ahí rascar para llegar a esa opción. Y entonces regresamos y empezamos a buscar la opción 2. Entonces la opción 2, si te das cuenta, es el mismo servidor base, la misma memoria que habías pedido, pero ahora le quitas los discos mecánicos y le pones el estado sólido de la marca. Le pones también 4 estados sólidos, pero esos 4 estados sólidos pues ya te subió aquí a este número. Y el número total de la configuración 2 pues ya subió ahí un porcentaje, ¿no? Yo lo que te diría es, ¿por qué no, si ya arrastramos el lápiz una segunda vez, ¿por qué no lo hacemos una tercera vez? Y en esta tercera vez le ofrecemos la opción de Kingston al cliente. Ve cómo quedaría. El servidor base queda igual, no se ha movido. Las memorias, le quitas las memorias de la marca, aunque sea un servidor nuevo, porque muchos me han dicho, sí, sí sumo Kingston, pero solo cuando es un servidor usado, un servidor que ya tiene el cliente en sitio, ahí es cuando sumo Kingston, pero cuando es nuevo lo traigo como viene de fábrica. Si vemos aquí, esta es una configuración de fábrica. Quítale las memorias extra que le ibas a colocar, solo déjale la memoria que venía de fábrica, que usualmente es una, y lo completas con memoria de Kingston. Aquí tenemos, te coloqué en rojo 5 memorias de Kingston, las mismas características de la memoria que venía de fábrica, y desde aquí tú ves la diferencia, te estoy marcando ahí, ve la diferencia de precio de sumar a Kingston solamente en la memoria. Desde ahí ya estamos viendo casi una mitad de diferencia, ¿no?
Ahora vámonos con el almacenamiento. Acá está sumando 4 estados sólidos, porque aquí vamos a compararnos contra el estado sólido. Ve aquí la diferencia de precio contra el estado sólido. Incluso aquí te marqué en amarillo la diferencia del costo total de esta configuración sumando Kingston en estado sólido y sumando la memoria de Kingston. Cuando tú le presentes esto al cliente, van a pasar dos cosas. Una, el cliente va a decir, oye, estoy recibiendo las características técnicas que necesito con diferencias de precio y esto va a provocar que ellos aceleren su proceso de compra para que puedan, pues obviamente, eh, pues sí, acelerar el proyecto, ¿no? Ahora, puede ser que algunos de ustedes me digan, está bien, mira, aquí sumas estado sólido de Kingston, pero pues me va a faltar el CADI, ¿no? Porque para instalar un estado sólido en el servidor necesito un CADI. Y estos CADIs son CADIs originales, son CADIs específicos para cada modelo de servidor o de equipo. Pero ahí no te preocupes. Tu ejecutivo de storage te puede entregar el CADI original compatible para tu servidor en bundle o con el estado sólido de Kingston, para que para ti sea el proceso completamente transparente. Entonces, ahora, si a partir de aquí incluso el cliente te dice, oye, ¿qué garantía tengo? Bueno, en la memoria tienes garantía de por vida. Cualquier situación, hablas a Kingston y te hacemos el proceso de garantía. Si es un proyecto donde hablábamos que es volumen y que hablamos que es un servidor de misión crítica, podríamos buscar aplicar lo que hablábamos de tener memoria en espera en avanzado sin costo. En el caso de estado sólido, tiene garantía de 5 años. Tenemos diferentes tipos de configuraciones de estado sólido. Podemos entregar cartas o certificados donde validen que esta memoria o estado sólido es compatible. Entonces, como te decía, este era un ejercicio práctico, un ejercicio didáctico que quería mostrarte para que esto lo pudiéramos llevar a cabo. Si tú tienes el día de hoy una propuesta, un proyecto, nos sentemos con tu ejecutivo y hagamos este juego de diferentes opciones, arrastremos el lápiz y créeme que esto te va a ayudar mucho para ganar oportunidades con tus clientes. ¿Cuántas veces hemos perdido un proyecto por diferencias mínimas porque tu competencia se fue con una diferencia mínima o, o le puso un margen ahí mínimo y nos hicieron a un lado? Ahora con esto tú ya puedes tener allí opciones a favor, ¿no? En estado sólido para servidor hay diferentes opciones. Aquí lo único que voy a hacer énfasis es que un estado sólido de servidor versus el estado sólido de cómputo personal no es lo mismo. Estos sólidos de servidor tienen una NAND flash especial para la carga de trabajo de un servidor. Tienen un firmware dedicado y un firmware específico para la carga de trabajo de estos servidores. Tienen incluso capacitores de Tantalium, que significa que estos capacitores, que aquí dice, mira, P-Fail, 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 estos capacitores lo que hacen es ayudar al estado sólido en el caso que haya una pérdida de energía, guardan la información que estaba corriendo en el caché, la guardan de forma adecuada en el estado sólido para evitar corrupción o pérdida de datos. Este tipo de cosas no lo tiene un estado sólido de cómputo personal. Entonces, eso es bien importante para cuando ustedes vayan a elegir un estado sólido para servidor, para una NAS o una SAN, estén enfocándose a este tipo de estados sólidos. Y aquí tenemos sólidos de lectura intensiva, de escritura intensiva, versiones M.2 NVMe o las versiones, como te decía, que ahora estamos migrando, versiones con puerto U.2. Y muchos de los servers o equipos, por ejemplo, de QNAP, ya traen puertos U.2. ¿Qué opciones te vas a tener o vas a encontrar? Que con estos U.2, como trabajan con PCI Express NVMe, ahorita están trabajando con PCI Express generación 3, que te van a dar alrededor de 3.500 megabits sobre segundo, versus con un disco duro SAS que va a llegar máximo a los 200. Si tu server ya tiene, o tu NAS ya tiene un puerto tipo U.2, ¿qué crees? Es compatible hacia atrás. ¿Qué significa? Que tú puedes incluso en el mismo puerto conectar un estado sólido versión serialata o conectar un disco duro SAS. Donde realmente vas a sacar todo el beneficio y el ancho de banda va a ser cuando uses un estado sólido U.2
pero si tienes estas generaciones anteriores, el puerto lo puede soportar. Aquí yo traté de agregarte una lista de muchos de los servidores que el día de hoy ya los puedes solicitar con puertos U.2, pero como te decía, ya hay algunas configuraciones de QNAP, de Synology, y de Supermicro, etcétera, que ya por default de fábrica ya traen esta opción de U.2. Y realmente esta es la evolución en almacenamiento. Incluso te puedo decir que yo creo que para mediados del año que entra va a salir la versión U.2 nueva, donde ahorita corre a 3500, la nueva va a subir casi a 8000 megabits sobre segundo. Ahora imagínate 8000 en un RAID 6 combinando 4 estados sólidos, ya no vas a tener 8000 megabits, vas a tener diferencias de velocidad mucho más grandes, ¿no? Entonces, estas es las opciones de almacenamiento que queríamos también mostrarles. También las tenemos ya disponibles con storage. No las tenemos como tal de entrega inmediata, pero sí las traemos bajo pedido. Eso es algo importante mencionar. Entonces, si ustedes quieren empezar a trabajar con algo de con alguno de estos estados sólidos U.2, hablen con su ejecutivo o incluso podemos generar también procesos de pruebas de concepto. Si ustedes quieren primero trabajar con su cliente una prueba de concepto para que ellos vean la velocidad, etcétera, también lo podemos hacer, ¿no? Y ya nomás me quedan 2 láminas porque ya también el tiempo se nos acabó. Muchas gracias a todos que siguen aquí con nosotros, pero me parecía bien importante mostrarles esto porque también un nicho de mercado que tenemos y que no todos lo conocen, Kingston también tiene soluciones para la protección de datos. El día de hoy hemos visto que como migramos ya todos a este escenario híbrido, pues vemos que cada vez los ataques y pérdidas de información son cada vez más frecuentes, y eso nos obliga a tener cada vez más dispositivos que protejan nuestra información, dispositivos que tengan encriptación o cifrado. Este estado sólido es un estado sólido externo, es un estado sólido de alta velocidad, es un estado sólido que ya tiene encriptación por hardware, es una encriptación AES de 256, que es lo más avanzado que hay en el mercado. Este estado sólido tiene aquí una pantalla táctil donde tú puedes colocar tu password, así como en el celular, con una combinación de números o una combinación o una frase. Tú quizás en lugar de decir, oye, no sé, mi password va a ser una combinación de números, tú puedes decir, oye, mi password va a ser, mi cumpleaños es en julio, por ejemplo, ¿no? Digo, no es un password muy sofisticado y avanzado, pero podrías usar una frase para usarlo como password. Algo importante es que este tipo de almacenamientos o este tipo de discos encriptados están basados en políticas de seguridad y entonces tienes que montar una contraseña con ciertas políticas avanzadas, ¿no? Porque al final el dispositivo lo que ofrece es seguridad y protección avanzada de los datos. Entonces, en conclusión, si tú tienes un cliente que esté moviendo información de un lado a otro, y necesita proteger sus datos, porque lo que está moviendo es una información crítica o sensible, podría ser un dispositivo, podría ser una opción. Si bien no es un dispositivo para todos, sí es un dispositivo clave para esos usuarios con información sensible, como te decía. Ahora, no solamente tenemos estado sólido con cifrado, tenemos también memorias USB. Estas memorias USB no son las USBs convencionales, como las que te hablaba al inicio, que compramos incluso, o las encontramos incluso en el Oxxo. Estas son memorias seguras, memorias que también tienen un criptochip para hacer el proceso de cifrado AES. Por ejemplo, esta que te estoy señalando aquí con mi mouse, esta memoria USB, además de hacer el proceso de cifrado, cada vez que tú guardas información aquí, tú puedes esta USB ligarla a una nube y todo lo que grabes en la USB, automáticamente la USB te hace un respaldo en tu nube, en la nube que tú le hayas señalado, ¿no? Y eso ya es un plus, ¿no? Estas de acá arriba, por ejemplo, esta que tiene el tecladito, un tecladito alfanumérico,
Estas de acá arriba, Iron Key, que son versiones high-end, donde ya las puedes sincronizar a una consola, crear geocercas. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Vamos a pensar que una de estas USBs se la entregas a Alfa y le decimos, oye Alfa, pues es que tú nada más trabajas en este edificio, esta USB solo la puedes usar en este edificio. Pero Alfa hoy se le ocurrió irse a trabajar a la casa, ¿no? Y se lleva su USB donde lleva su información sensible. Entonces, cuando llegue a la casa, ¿qué crees? No va a funcionar. No importa que Alfa sea la dueña de la USB, sea la usuaria que tenga los permisos, no va a funcionar porque desde la consola yo solo le di permisos para que funcione la USB en este edificio. O incluso puedes llegar a nivel de IP, ¿no? Y decirle, solo va a funcionar la USB de Alfa, solo va a funcionar en este rango de IPs, para poder crear cada vez más niveles de seguridad. Incluso la aplicación te va a dar opciones como un mapa, como tipo Google, un mapa donde te va a decir, mira, este es el último punto donde la USB se encontraba. Entonces te va a dar esas opciones de geocerca, entre otras muchas opciones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya no es una USB convencional, es una USB con características de seguridad y protección de datos. Entonces, te dejo esta lámina y con esta lámina yo termino. Te dejo esta lámina como otra opción o línea de Kingston, donde ofrecemos o trabajamos con la parte de seguridad y protección de datos. Ahora, no te quedes con la idea de que este tipo de productos solamente es para los grandes corporativos. Si bien lo han usado, lo hemos vendido con Presidencia, con el SAT, y con diferentes instituciones financieras, pero ¿qué crees? También lo hemos vendido en despachos de abogados, despachos de contadores, despachos de arquitectos, incluso despachos de diseñadores gráficos, porque muchas veces el despacho de diseño gráfico está haciendo la campaña de Bachoco, que es la nueva, y no quiere que nadie se la robe, entonces la guardaron en un dispositivo de estos, para que si en el camino, mientras la van a mostrar al cliente, se pierde la USB, nadie puede tener acceso a ella. Entonces, el mercado es muy amplio, hay muchas opciones, se las dejo ahí a ustedes para que lo puedan mostrar también a sus clientes, ¿no? Y bueno, realmente eso era lo que traía en la mesa para platicarles, para comentarles. Aquí les dejo mi información, mis datos. Déjenme ver, no sé si aquí hubo alguna duda o pregunta antes de cerrar. Bueno, lo que nos preguntaba Oscar de la compatibilidad del M.2, como te decía, M.2 SATA ya va de salida. M.2 NVMe es lo que se está quedando. Seguimos teniendo estado sólido versión serialata. Por aquí Juan nos decía certificaciones. Si bien esto como tal no es ahorita una certificación, es más como un update de lo que tenemos y cómo podemos trabajar juntos. La idea incluso de esta charla es que ustedes puedan tener acceso también a Kingston, que ustedes sientan ese apoyo de Kingston a través de Storage. Como les decía, nosotros trabajamos muy de la mano con Storage, que es uno de nuestros partners directos o certificados. Si alguno de ustedes quiere entrar a alguna de las certificaciones de Kingston, sí les podemos mandar también el detalle de estas certificaciones. Ahorita no tengo una fecha de una certificación próxima. Cuando la tengamos, incluso me daré la tarea de hacérsela llegar a Alfa para que ella pueda hacérselas llegar o compartírselas a ustedes. Por aquí Miguel preguntaba, ¿Kingston fabrica memoria persistente? Aquí, si me ayudas, Miguel, a ahondar un poquito más a detalle a qué te refieres con memoria persistente. El día de hoy, las memorias que tenemos son, si vimos por ahí en la gráfica, hay diferentes opciones de memoria. Ya existe en el mercado una memoria para la siguiente generación de servidores, donde va a estar la memoria RAM, de un lado es la memoria RAM, y del otro lado trae ya memoria NAND flash, lo cual significa que la memoria va a procesar todo de un lado y ya no tiene que bajar al disco duro o al estado sólido, sino automáticamente guarda todo en esa memoria, ¿no? Eso ya incluso existe. Nosotros ya lo teníamos desde hace un buen tiempo. La realidad es que el día de hoy todavía no hay suficientes equipos que soporten esto y los equipos que lo soportan aún son muy costosos. Entonces todavía no hemos lanzado de forma oficial esto.
Sí, te refieres a Optane. Optane realmente tiene mucho que ver con esto que te mencionaba, NAND flash con la opción de memoria convencional. Em, la realidad es que también cuando hablamos de Optane, Optane, si te has dado cuenta, Optane en muchos de los escenarios tiene capacidades todavía muy pequeñas. Si hablamos, por ejemplo, en cómputo personal, estamos hablando de un Optane de capacidades pequeñas, pero los costos todavía son muy altos. Si tú comparas el rendimiento de un estado sólido, por ejemplo, M.2 PCI Express generación 4, puedes darte cuenta que ya los niveles de rendimiento son muy altos y los costos cada vez son mucho más accesibles. Entonces, adicional a Optane, lo que te va a estar siempre pidiendo es que tengas lo último en tecnología, el último procesador, el último chipset, que tengas también la última generación de PCI Express. En el caso de estado sólido como tal, lo que está sucediendo es que ya muchos de los equipos están siendo compatibles con M.2, con NVMe, ¿no? Entonces, y como te decía, los precios cada vez son mucho más agresivos. Por ejemplo, antes, nunca me gusta usar esta palabra, pero peleábamos mucho con el cliente en el sentido de que el cliente nos decía, oye, quiero un estado sólido muy veloz, pero muy barato. Y estábamos, oye, pues sí te puedo dar muy veloz, pero no está tan barato. Ah, bueno, dame el más barato, oye, pero no está tan veloz. Y estábamos ahí, ¿no? En el estira y afloja. El día de hoy, por ejemplo, el M.2 NVMe, que te dé velocidades de 2000 megabits sobre segundo, con un precio casi al precio que tenemos en un disco mecánico, ya es un cambio muy fuerte, ¿no? Y ahora, estado sólido, M.2 NVMe PCI Express generación 4, también con precios agresivos y frecuencias arriba de 7000, creo que ya eso nos va a ayudar muchísimo a este tipo de requerimientos avanzados del cliente, ¿no? Por el otro lado, yo lo que les diría y les dejo también a la mesa a todos es, si hay alguien que tenga una configuración o un requerimiento bien específico donde pidan cierta cantidad de IOPS, un rendimiento, una velocidad específica, hablen con nosotros porque incluso podemos crear alguna maqueta, algunas pruebas de rendimiento, algunas pruebas con el cliente para llegar y tunear la máquina al punto específico con productos Kingston para que ellos se queden con la solución que realmente necesitan. Entonces, eso también lo dejamos ahí en la mesa. De nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguir con nosotros. Yo voy a seguir aquí en línea un ratito más para los que tengan alguna duda. Aquí nuevamente les dejo mis datos. Alfa, muchas gracias por el espacio. Gracias siempre por abrirnos aquí la ventana. Y bueno, gracias Alfa. Sí, a ti muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte de nuevo aquí en Storage. La verdad es que estos webinars son bastante enriquecedores y también ahora, ¿no? También para que nos podamos actualizar en las nuevas, en los nuevos productos que trae Kingston, que como bien decías, ya, digo, ya la mayoría de cotizaciones de la parte de caché y demás, ya todos son NVMe. Entonces sí hay que actualizarnos también para que evidentemente pues nuestros equipos también puedan estar en las mejores condiciones. Y pues bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Esperamos que pronto puedas estar de nuevo. Y bueno, tenemos webinar la siguiente semana, de igual forma, jueves 11 de la mañana. Cualquier duda o comentario, aquí tenemos los datos de Armando para que lo puedan checar directamente con él, o bien también puede ser por medio de nosotros, que les podemos ayudar en sus proyectos. Armando, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias, Alfa. Gracias a todos, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.